Bien, continuando con las células gliales, vamos a hablar entonces de las células ependimales, que también están localizadas en el sistema nervioso central y derivan de las células de la pared del tubo neural. Estas células ependimales, como ustedes pueden ver aquí, forman epitelios ciliados, ¿no es cierto? Son epitelios cilíndricos, ciliados, y están revistiendo, como su nombre lo indica, las paredes del canal del epéndimo, pero también las paredes de los ventrículos, que son las cavidades dentro del sistema nervioso central. La función de estas células tiene que ver con regular la composición del líquido cerebroespinal, o también llamado cefalorraquídeo, así como también a través de los cilios facilitar su movimiento. Esto podría parecer poco relevante, pero hay patologías, por ejemplo, el síndrome del cilio inmóvil o las llamadas discinesias ciliares primarias que ya hemos tocado anteriormente, que pueden ocasionar, entre otras cosas, que el líquido cefalorraquídeo no fluye adecuadamente, se acumula y puede ser una causal de hidrocefalia. ¿Ok? Bueno, aparte de estas células tenemos las células de la microglía, o también llamadas microgliocitos. Estas microgliocitos son células cuyo citoplasma también tiene múltiples prolongaciones y de cada una de ellas pueden salir nuevas ramificaciones. Bueno, estas células se pueden desplazar por movimientos ameboideos y también tienen actividad fagocítica. Entonces, además de esta actividad fagocítica, pueden liberar sustancias proinflamatorias. Entonces pueden desencadenar procesos inflamatorios. Y están localizadas en el sistema nervioso central. Como ya hemos dicho, estas derivan de mesénquima, que a su vez probablemente deriva finalmente de mesoderma. Ahora, estas microglías entonces cumplen funciones de defensa en el sistema nervioso central, eliminando potenciales patógenos y restos celulares varios. ¿Ok? Estas, mientras no haya problemas, van a funcionar muy bien. En algunas enfermedades neurodegenerativas estas se activan y contribuyen al deterioro del tejido nervioso. Luego vemos acá a los oligodendrocitos, que como ustedes ven son células cuyo citoplasma también puede presentar múltiples prolongaciones, pero este no es el aspecto que va a tener in vivo, ¿no es cierto? Así es como probablemente lo vamos a ver en un cultivo. ¿Ok? En estas imágenes, en la parte superior, tenemos dibujos trazados de células gliales que fueron realizados a partir de cómo se visualizaban estas con técnicas de impregnación argéntica. Bien, por ejemplo, hay tinciones que contienen nitrato de plata y que permiten entonces marcar el citoplasma de esta célula, y a partir de eso, por reconstituciones tridimensionales, se hicieron estos dibujos. Aquí nuevamente vemos al oligodendrocito, y aquí abajo vemos un oligodendrocito visto a través de un microscopio electrónico de barrido. Aquí se ha coloreado la foto y lo vemos en un cultivo celular. ¿Ok? A la derecha estamos viendo por técnicas inmunohistoquímicas, vemos teñido el citoplasma de una célula de Schwann, y también vemos marcado parte del axón de una neurona que es envuelto, ¿no es cierto?, por el citoplasma de estas células de Schwann. Bueno, entonces aquí tenemos la célula de Schwann y aquí vemos una parte del axón de una neurona que está descubierto, ¿no es cierto? Eso sería un nodo Ranvier. Ya vamos a explicar esto. Pero ya se podrán imaginar que esto tiene que ver con que tanto los oligodendrocitos como las células de Schwann lo que tienen en común es que van a formar lo que vamos a llamar vainas de mielina. Solo que el oligodendrocito lo va a hacer en el sistema nervioso central y la célula de Schwann lo va a hacer en el sistema nervioso periférico. En esta diapositiva también podemos ver astrocitos, estos que se ven aquí de color café, ¿no es cierto?, una técnica inmunohistoquímica o inmunocitoquímica,
y entonces podemos ver las prolongaciones de los astrocitos de su citoplasma teñidas de color café. Y para esto se usó un anticuerpo contra una proteína un filamento intermedio del citoesqueleto específica de los astrocitos. Y aquí a la derecha vemos microglías en la médula espinal que fueron teñidas con un método de impregnación argéntica. Bueno, en esta imagen podemos ver entonces al oligodendrocito y a las células de Schwann. Como vemos, ambos forman vainas de mielina, y para esto lo que ocurre es que gran parte del citoplasma de estas células se va a empezar a enrollar concéntricamente en torno a esto que vemos acá, que es un axón. Ahora, cuando este axón quede rodeado de varias capas de membrana plasmática con escaso citoplasma, a esa gran cantidad de capas, esa gran cantidad de capas es lo que constituye lo que llamamos la vaina de mielina. ¿Okay? Entonces aquí vemos en esta diapositiva que un astrocito puede emitir varias prolongaciones, y cada una de esas prolongaciones contribuye a formar la vaina de mielina de varios axones, no uno, sino que varios axones simultáneamente. ¿Ok? Entonces, independiente si se trata, en este caso, de un oligodendrocito, o como vamos a ver más adelante, de una célula de Schwann, al formar las vainas de mielina, siempre quedan zonas de los axones desprovistos de vaina de mielina, y esas zonas se conocen como nodos de Ranvier. ¿Ok? En esta otra imagen podemos ver algo parecido. Aquí vemos de color amarillo el axón y de color rojizo a la célula de Schwann. En este caso vemos también que la célula de Schwann enrolla concéntricamente este axón. Hay muchas vueltas acá. Aquí entonces vemos membrana plasmática, algo de citosol y nuevamente membrana plasmática. Toda esa capa de membranas es lo que va a constituir la vaina de mielina. Ahora, nuevamente aquí vemos zonas desprovistas de la vaina de mielina, que son los nodos de Ranvier, y entonces la diferencia con la imagen anterior es que aquí una célula de Schwann puede contribuir a formar la vaina de mielina de un solo axón. ¿Ok? Solamente uno. Entonces en este dibujo vemos que por lo tanto gran parte del citoplasma de la célula queda más bien hacia la periferia, porque donde está la vaina mielina lo que abunda es la membrana plasmática. A la derecha vemos, bueno, esto era un corte transversal, aquí también vemos un corte transversal visto al microscopio electrónico de transmisión de un nervio, y aquí arriba vemos una fibra mielinizada y acá abajo una fibra amielínica. Esto que se ve aquí es el axón cortado transversalmente, lo negro es la vaina de mielina, y alrededor se ve parte del citoplasma de esta célula de Schwann, y aquí se ve el núcleo de la célula de Schwann. En la imagen inferior también vemos un axón cortado transversalmente, vemos parte del citoplasma de la célula de Schwann rodeando al axón, vemos parte del núcleo, pero no tenemos esa cantidad de membranas concéntricas alrededor de este axón, por lo tanto esto sería considerado una fibra amielínica. Bueno, una de las importancias que tiene la vaina de mielina tiene que ver con que va a afectar la propagación de los potenciales de acción. Entonces, una de las formas de propagación de los potenciales de acción se explica a través de lo que se llama la conducción saltatoria, porque el potencial de acción solamente se va a producir a nivel de nodos de Ranvier. ¿Ok? Entonces, dado que solamente donde hay nodos de Ranvier es posible el intercambio iónico, y es también donde quedan los nodos de Ranvier en que va a haber la mayor densidad de canales de sodio regulados por voltaje. ¿Ok? Entonces, todas estas zonas donde está la vaina mielina no puede haber intercambio gaseoso, o sea, intercambio iónico, y por eso no se generan potenciales de acción. Los potenciales de acción se generan aquí, aquí, y de esa manera viajan de un nodo al nodo de Ranvier adyacente.
Eso va a hacer que la velocidad de conducción sea más rápida en comparación con lo que es la velocidad de conducción en una fibra amielínica. Otra importancia de esto es que en el caso de las células de Schwann, que como ya hemos dicho forman la vaina mielina pero en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico, ¿no es cierto?, cuando se produce el corte de un nervio, hay que tener presente que los nervios están formados por muchos paquetes o fascículos de fibras mielínicas, por lo tanto se corta un nervio, se cortan muchas fibras mielínicas. Entonces en este caso vemos un daño, una injuria que se ve acá. Entonces eso va a provocar, por ejemplo, el corte acá de esta fibra mielínica. Donde se produce el corte de la fibra mielínica, todo lo que es la región distal, ¿no es cierto?, la que está más alejada del soma neuronal, degenera. Y entonces macrófagos y otros fagocitos van a degradar y eliminar todos los restos celulares, incluido el axón, ¿no es cierto?, la parte esa del axón y de las células de Schwann. Como vemos acá, ¿no es cierto?, se pierde. Por lo tanto, se va a perder completamente la inervación. Al perderse la inervación, supongamos en este caso era un músculo esquelético, al perderse la inervación, el músculo no solo deja de contraerse, sino que reduce su tamaño. O sea, se produce una atrofia muscular, ¿no es cierto?, una disminución de la masa acompañada de una pérdida de capacidad de contracción y por lo tanto pérdida de movimiento. Ahora bien, lo que sucede, ¿no es cierto?, o lo que va a permitir es que en el tiempo las células de Schwann pueden dividirse y al dividirse empiezan a formar una especie de canal y secretan factores de crecimiento que van a dirigir el crecimiento de este axón, es decir, la parte del axón que quedó unida al soma puede volver a crecer gracias al flujo anterógrado. ¿Okay? El flujo anterógrado va a permitir, ¿no es cierto?, el crecimiento de este axón. Entonces, al crecer este axón, eventualmente es posible la reinervación de ese músculo esquelético y la recuperación de la capacidad de contracción. Entonces, este fenómeno que acabamos de describir solamente lo vamos a visualizar en el sistema nervioso periférico, ya que en el sistema nervioso central, como recordamos, la vaina mielina es formada por el oligoendrocito. Y como ustedes ven acá, un oligoendrocito forma la vaina mielina de varias fibras que pueden estar localizadas en distintas direcciones. Entonces, aquí la tasa de regeneración va a ser mínima o nula en el sistema nervioso central. Y eso se puede entender mejor si pensamos en la capacidad de recuperación o en las posibilidades de recuperación cuando una persona tiene una lesión en la médula espinal, que sería sistema nervioso central, versus, por ejemplo, en un nervio radial, que sería periférico. Se puede recuperar gran parte de la movilidad en la lesión del nervio radial, pero no así en el caso de una lesión en la médula espinal. ¿Ok? Bueno, hay otros tipos de células gliales menos relevantes, pero que son importantes para entender la formación o la distribución de la sustancia gris y blanca en el sistema nervioso central. Recordemos que en la médula espinal la sustancia gris se va a distribuir hacia el centro y la blanca hacia la periferia. En cambio, en el encéfalo, concretamente en el cerebro, la sustancia gris se va a concentrar en la periferia. Y en la periferia va a formar la corteza cerebral. Bueno, esto es posible gracias a que, primero los neuroblastos se van a acumular más próximo al lumen o a la luz. Ahí se van a generar las primeras neuronas y luego estas van a migrar hacia la periferia, guiado por este tipo de célula glial que se llama las glías radiales. Y esas van a permitir la migración de las neuronas hacia la periferia y con eso la formación de la corteza cerebral.